En esta ocasión vamos a estar considerando la segunda carta a los Corintios, en particular el capítulo 8, y quiero explicarles primero el propósito por el que me gustaría que tratáramos este pasaje. Si Dios permite, en la tarde vamos a estar viendo una predicación de segunda a los Corintios capítulo 9, entonces mi intención es que podamos ver en este día, al menos que tengamos un bosquejo, una idea general de lo que tratan esos dos capítulos, segunda a los Corintios capítulo 8 y el capítulo 9. Mi propósito aquí, hermanos, es que podamos analizar y aplicar los principios de esos dos capítulos para pensar cómo es que debemos ofrendar. ¿Qué principios nos da la Escritura acerca de cómo debemos ofrendar? Yo sé que segundo a los Corintios capítulo 8 y capítulo 9 no tratan en particular de cómo debemos ofrendar en la iglesia. Esos capítulos están hablando de un contexto en el que se hace una ofrenda para los santos en Jerusalén. Y vamos a ver que esa ofrenda era porque ellos estaban en gran necesidad. Pero mi punto es que los principios que encontramos en esos dos capítulos, otra vez, 2 Corintios 8 y 9, sí nos enseñan, aunque en otro contexto, cómo es que debemos ofrendar. Entonces, hermanos, ese es mi propósito, que podamos pensar en esos principios y aplicarlos a nuestra vida. Creo que aquí hay que decir que tenemos un área de oportunidad. Instrucción bíblica que habla acerca de las ofrendas. Y les voy a decir por qué, hermanos. No son pocas las veces que he escuchado hermanos que están en esta iglesia, hermanos que están en otras iglesias, que vienen de otros movimientos, vienen lastimados, vienen confundidos, porque en el movimiento en el que estaban, el pastor todos los domingos tenía un solo tema: las ofrendas y los diezmos. Bueno, si queremos agregar allí también las ofrendas y los diezmos. Y como se lo repitieron tantas veces, semana tras semana, como les decían desde el púlpito: malditos sois con toda maldición, porque ustedes me han robado, citando a Malaquías. La gente, hermanos, al salir de esos movimientos, siente que por fin ha logrado liberarse de un yugo pesado. Y eso es verdad. Pero el problema es que muchas veces, bajo ese trasfondo, con esos movimientos, las personas que salen de aquí se van al otro extremo. Y solemos hacer eso, hermanos. Solemos responder de maneras extremistas. Si estábamos para un polo y entendemos que eso estaba mal, de repente nos vamos hacia el otro lado. ¿Y cuál es el peligro de eso? Que olvidemos que como cristianos existe en realidad un deber de ofrendar para la iglesia. Y que hay principios en la palabra de Dios que nos hablan claramente de eso. Y que no dependen de las amenazas, como vamos a ver, sino que su fundamento está en el Evangelio. Y eso hace toda la diferencia. Pero con el otro extremo quiero decir también que hay muchas personas que pueden descuidar el deber de ofrendar y empezar a pensar que en realidad no es necesario. Hay personas que dirían: hermanos, que ya no estamos bajo la ley, entonces pues ya no vamos a ofrendar, malinterpretando así lo que significa nuestra obediencia. Déjenme ilustrar estos dos extremos que los tienen en sus notas, hermanos. Pero por un lado estaría la desobediencia. Tenemos de un lado la desobediencia. Y del otro lado tenemos lo que se puede llamar una obediencia legal. Obediencia legal. Y allí en sus notas tienen una línea en medio. Estos son los dos extremos
en los que podemos caer pensando en las ofrendas. Muchas personas les pedían esto, una obediencia legal, y ellos pensaban que iban a ganar el favor de Dios por medio de sus ofrendas, o que si no estaban ofrendando, entonces no eran salvos, por ejemplo. El otro extremo sería la desobediencia, pensar que no existe ningún deber en el Nuevo Testamento que nos hable de que debemos ofrendar y que nos diga cómo hacerlo. ¿Dónde estaría la clave entonces? Alguien puede decir, hermano, pues ni muy muy ni tan tan. Pues no, porque si pensáramos en función de ese esquema, hermanos, diríamos, pues entonces soy mitad legalista y mitad antinomiano, mitad desobediente y mitad legalista. No, en realidad la respuesta se encuentra en otro nivel, y vamos a llamar a ese nivel una obediencia evangélica. Obediencia evangélica. Y eso de obediencia evangélica nos dice en qué está fundamentada esa obediencia. Ese adjetivo nos dice de dónde proviene esa obediencia. El adjetivo evangélica nos dice cuál es el motivo del corazón por el que una persona va a querer obedecer este deber. Esa obediencia evangélica comienza con nuestra conversión y termina al final de nuestra vida. Pensando en esto, hermanos, déjenme resumir lo que encontramos en 2 Corintios capítulo 8 al respecto de las ofrendas. Y esto es que el motivo de nuestra generosidad, el motivo central, el motivo más alto proviene del Evangelio de Jesucristo y fluye de un corazón agradecido, lleno de la gracia de Dios. Si podemos entender eso del capítulo 8, vamos a haber avanzado mucho. Que el motivo más alto que podemos tener para nuestra obediencia y de donde debería fluir la forma en la que pensamos de las ofrendas es del Evangelio. Del Evangelio. Entonces, hermanos, vamos a ver el capítulo 8, como les decía, 2 Corintios. Les pido que abran sus Biblias. Vamos a ir a esta porción. Y vamos a ver este capítulo en 3 partes. Voy a escribirlas aquí. En primer lugar, tenemos el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Número 1. El ejemplo de Macedonia. Y eso lo tenemos desde el versículo 1 al versículo 6. ¿Es el micrófono? Ah, ok. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la aplicación que hace de ese ejemplo el apóstol Pablo para el caso de los corintios. Primero el ejemplo, en segundo lugar la aplicación de ese ejemplo. Y eso va del versículo 7 al versículo 15. Y en tercer lugar, tenemos la administración de esa ofrenda. Y eso va del versículo 16 hasta el final de este capítulo. El ejemplo entonces de las iglesias de Macedonia, la aplicación de ese ejemplo y por último un principio para la administración de la ofrenda. Yo les dije, hermanos, que el contexto en el que Pablo escribe estos 2 capítulos no era precisamente las ofrendas en las que nosotros estamos pensando, era una ofrenda en particular. Y quiero que vean para eso el capítulo 7 de esa carta, el versículo 9. Estamos pensando en el contexto, 2 Corintios 7, 9. El apóstol dice: gozo, no porque hayáis sido contristados,
sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, que habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Vemos entonces que el apóstol Pablo había escrito ya una carta a los Corintios y el efecto que tuvo su correspondencia en la iglesia fue el arrepentimiento. Los corintios se habían arrepentido. Y en esta carta, hermanos, lo que quiere hacer el apóstol Pablo es, entre otras cosas, estimular la obediencia de los creyentes. En el capítulo 8 y en el capítulo 9, Pablo va a estimular la obediencia para que hagan una ofrenda para los santos en Jerusalén. Vayan por favor a Romanos, capítulo 15, que habla de esta misma ofrenda en cuestión. Romanos 15, 26. Romanos 15, 26. Nos dice, bueno, desde el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia, que es de donde nos va a hablar el apóstol Pablo, el ejemplo de los macedonios, y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, la iglesia en Jerusalén, hermanos, la primera iglesia donde empezó el testimonio del evangelio, estaba en necesidad. Había santos con pobreza. Y la idea de Pablo era recolectar una ofrenda entre las iglesias de los gentiles para que ellos pudieran apoyar a los santos en Jerusalén. Vayan por favor también a 1 Corintios capítulo 16 para volver a ver esta ofrenda. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. La iglesia en Corinto entonces iba a hacer una ofrenda y en un momento iba a llegar el apóstol Pablo, ya que todo estuviera preparado, iba a recoger esa ofrenda con otros hermanos y la iba a llevar hasta los santos pobres en Jerusalén. Esa es la idea que tenemos, o el contexto de 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. La iglesia en Corinto se había comprometido ya desde antes en dar esa ofrenda y lo que va a hacer el apóstol Pablo es enseñarles cuál es el motivo para promover esa obediencia, la razón por la que deberían presentar esa ofrenda, y esa razón tiene que ver con el Evangelio. Veamos ahora, hermanos, cuál es el ejemplo de esas iglesias de Macedonia. El versículo 1 nos dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El apóstol comienza hablando a los corintios de qué había pasado en esas iglesias de Macedonia. Los hermanos que vivían allí, al oír del sufrimiento de los santos en Jerusalén, estaban deseosos de participar en lo que ellos consideraban un privilegio, el poder apoyar a los hermanos
en Jerusalén. Y Pablo, hermanos, describe esto como la gracia de Dios. Es interesante. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Quiero que vean que Pablo está pensando en una perspectiva vertical. Él está pensando no solo en el buen deseo de los santos en Macedonia, sino que está pensando que ese buen deseo de los santos en Macedonia proviene, ¿de dónde, hermanos? De Dios. Proviene de la gracia de Dios, que la razón por la que ellos querían ofrendar, en realidad, detrás de su deseo, estaba la gracia de Dios. Y eso es algo, hermanos, que llena por completo este capítulo. Fíjense, por favor, cuántas veces se repite la palabra gracia. La vemos, por ejemplo, en el versículo 1. Nos hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pero la encontramos también, denme un momentito, en el versículo 4. No está en nuestras Biblias con esa palabra, pero cuando Pablo habla de ese servicio para los santos, se está refiriendo otra vez a la palabra gracia. De hecho, la palabra gracia puede traducirse también como don. En el versículo 6 se nos dice también al final: asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. En el versículo 7 nos dice al final: abundad también en esta gracia. En el versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en el versículo 19, la palabra que aparece allí como donativo es la misma palabra para gracia. Quizás algunos de ustedes la han escuchado mencionar. Es la palabra charis, gracia, de donde viene la palabra carisma, por ejemplo, en español, o la palabra para don. Y es importante reconocer eso, hermanos, que la gracia, hay una razón por la que aparece tantas veces esa palabra en este capítulo. Y la razón es que la gracia va a ser ese trasfondo por el que Pablo está pensando en la generosidad. ¿Por qué deberíamos ofrendar si lo preguntamos de esa manera? Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la razón, lo que debería haber en nuestro corazón, ese agradecimiento, hermanos, es el fruto de la gracia. La ofrenda debería verse así, y deberíamos pensar en las ofrendas de esa manera, como un fruto de la gracia de Dios, una manera en la que correspondemos, como David lo dijo en el Antiguo Testamento: Señor, de lo recibido de tu mano te damos. De la misma manera. Y por eso se repite, o el apóstol Pablo recalca tanto esa idea de la gracia. Pero estábamos considerando que Macedonia entonces fue objeto de esa gracia, que Dios les dio una gracia especial para que pudieran hacer esta ofrenda. ¿Y cómo vemos que esa gracia brilla en el ejemplo de ellos? Vean, hermanos, el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos estaban en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza. Pero así como su tribulación y su pobreza fueron grandes, nos dice el apóstol Pablo, de la misma manera su generosidad. Eran pobres en los bienes de este mundo, pero ricos en su generosidad. Piensen en eso, hermanos. ¿Qué puede producir que alguien que no tiene de los bienes de este mundo, que está sufriendo en ese sentido y que además está pasando por tribulación, quiera dar una ofrenda cuando va más allá de sus posibilidades? De hecho, el apóstol Pablo dice en el versículo 5, y no como lo esperábamos. Hermanos, lo que el apóstol Pablo seguramente pensó fue: estos hermanos son pobres,
Yo no espero que vayan a dar mucho para los santos en Jerusalén. Pero Pablo dice que ellos pidieron con ruegos participar de lo que consideraron un privilegio, el servicio para los santos. Esa no es la perspectiva del mundo, obviamente. Eso es un fruto de la gracia de Dios. No esperaríamos que ellos fueran los más generosos. Y sin embargo fue así. Ellos se gozaron en participar. Y eso nos dice, hermanos, que la grandeza de una ofrenda no se determina por la cantidad, sino por la actitud del corazón, la respuesta del corazón. ¿Qué sería más agradable? La ofrenda que daban los fariseos o los saduceos que tenían muchos bienes de este mundo, de quienes Cristo dijo que estaban dando de lo que les sobraba, o de aquella mujer viuda, pobre, que echó su sustento, echó lo que tenía en ese momento con fe, y además era muy poco. Pues eso fue lo que llamó la atención de Cristo. Una persona que, movida por la gracia de Dios, en medio de un sistema, hermanos, corrupto, los fariseos y los saduceos estaban sacando tajada del templo y estaban cobrando de más por los sacrificios, incluso vendiéndolos a las afueras del templo. Pero esta mujer con fe, ¿en qué iba pensando, hermanos? En Dios. Es esa gracia entonces la que nos mueve cuando pensamos en la cuestión de las ofrendas. Estamos hablando de un contexto diferente, pero el principio aplica. La generosidad. ¿De dónde viene la generosidad? De la gracia de Dios. Y si hemos recibido de gracia, entonces vamos a dar de gracia. Los principios permanecen entonces. Pero Pablo dice además que ellos habían dado, versículo 3, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y esto nos da otro principio, hermanos. Y el principio es que la actitud correcta al ofrendar es una en la que entregamos primero, en primer lugar, nuestro corazón a Dios. Y luego pensamos en el servicio para los santos. Es en ese orden. Primero pensamos, ¿cuál debería ser mi respuesta delante de Dios? Y después pensamos, ahora sí, que esto va a resultar para el bien de la iglesia, para el bien de otros hermanos. Por ejemplo, para que podamos seguir reuniéndonos aquí, para que algunos hermanos puedan tener despensa, por ejemplo, para el sustento de nuestro hermano Héctor, por ejemplo, para proyectos que tengan que ver con evangelización, otras cosas, por poner un ejemplo. Pero lo primero que debemos pensar no es en eso. Lo primero que debemos pensar es en cuál es mi actitud delante de Dios. Y saben, hermanos, y lo puedo hablar con toda libertad aquí, porque los conozco, y en Querétaro también lo dije, porque creo que es algo de lo que adolecemos. Creo, hermanos, que a veces nuestras ofrendas eran ofrendas reactivas, no eran ofrendas del corazón. ¿Por qué digo que eran ofrendas reactivas? No estoy diciendo que todos lo hiciéramos así, pero este es mi punto. Si nos decían, las cuentas van bien, entonces aflojábamos. Pero si decían, las cuentas van mal, entonces en ese momento, no, entraba una ofrenda impresionante. ¿Qué nos demuestra eso, hermanos? Un problema del corazón. Porque es ofrendar en función de la necesidad. Y no es esa la perspectiva del Nuevo Testamento. La perspectiva del Nuevo Testamento es ofrendar según el corazón. Vamos a ver aún más claro eso en el capítulo 9, cuando Pablo diga, cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza o por necesidad. La palabra necesidad puede traducirse también obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, en todo esto, hermanos, Pablo mantiene esa perspectiva vertical. Él está pensando en Dios. Y las iglesias de Macedonia hicieron lo mismo. Pensaron primero en entregar
entregar su corazón al Señor y después se entregaron en el servicio para los santos. Pero quizá, y voy a adelantarme un poco aquí, vamos por favor al versículo 9. Quizá la parte más importante o la clave en toda esta cuestión que el apóstol Pablo nos da aquí se encuentra en el versículo 9 de capítulo 8. Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta es, por decirlo así, hermanos, la llave de la generosidad. Si entendemos lo que está en el versículo 9, vamos a entender este capítulo y vamos a entender el capítulo 9. Y vamos a poder pensar correctamente a la hora de ofrendar. La gracia que Pablo tanto repite en este capítulo es el trasfondo de este pasaje, es el trasfondo de la generosidad y del evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que el ejemplo de los macedonios que está recomendando él aquí no era algo improvisado, era algo que tenía un fundamento. ¿De dónde se les había ocurrido a los macedonios el querer dar cuando estaban en pobreza? Pablo nos está diciendo aquí, ellos pensaron en el Evangelio, y por eso quisieron hacer semejante cosa. ¿Qué nos dice el Evangelio en este sentido, hermanos? Porque hay un ejemplo infinitamente mayor que el de los macedonios, de cómo se ve la generosidad. El Evangelio nos habla de cómo el Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, se entrega por otros. Y ese es un acto, por supuesto, de generosidad. En primer lugar, Pablo nos dice aquí que los corintios ya habían conocido esa misma gracia. La gracia de la que está hablando, la gracia del Señor Jesucristo, porque ya conocéis. O sea, eso no era ajeno, era su propia experiencia. Ellos habían sido objetos de esa gracia. Ellos habían recibido la gracia del Evangelio. No en otras palabras, ellos ya eran salvos y podían reconocer que esta era la gracia del Dios encarnado. La gracia que llega a conocerse y recibirse cuando escuchamos el Evangelio y ponemos nuestra confianza en Cristo. En segundo lugar, este pasaje nos dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es otorgada de manera libre y generosa. Libre y generosa. Libre porque no hay nada que obligara a Cristo a hacer esto. No hay nada en nosotros que lo impulsara o que lo moviera a hacerlo. Fue una decisión voluntaria y fue una decisión desinteresada. Piensen, ¿qué podríamos aportar nosotros que somos criaturas a la deidad? ¿Qué podríamos añadir a Dios? Absolutamente nada. Él es perfecto en sí mismo. Él no tiene necesidad alguna. Y por lo tanto, el Evangelio, hermanos, el acto en el que Jesucristo se entrega por nosotros, es un acto de una perfecta generosidad. Alguien que no tiene necesidad alguna y se entrega de forma desinteresada a nuestro favor. Pablo lo dice así, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Es esta gracia entonces la que debería de llevarnos a terminar con nuestro egoísmo. Porque la gracia de Cristo nos enseña a dar a otros libre y generosamente, sin esperar nada a cambio. Pero en tercer lugar, ¿qué significa esto de que Jesucristo, por amor a los corintios y también a nosotros, se haya hecho pobre cuando Él era rico? La pobreza de Cristo es sinónimo de su humillación. Pablo está utilizando un lenguaje que tiene que ver con las finanzas, pero lo utiliza para estar hablando del Evangelio. Hermanos, hay una relación ahí, y es una relación que la Escritura misma establece. Pablo está utilizando esa metáfora, como si Cristo tuviera los bienes que nosotros no tenemos, y para poder enriquecernos con ellos, Él mismo se tuviera que hacer pobre. La pobreza
en este contexto es sinónimo de la humillación de Cristo. Cristo habitaba en la gloria del Padre, una gloria perfecta en la que Él no tenía necesidad alguna. Pero ¿qué hace? Por amor a nosotros, desde el cielo mismo, se encarna, viene a este mundo, y el mismo acto de la encarnación es un acto de humillación, junto con todos los sufrimientos que caracterizaron su vida. ¿De qué es sinónimo entonces la riqueza aquí? La riqueza es sinónimo de esa gloria que Él tenía y con la cual viene a enriquecernos a nosotros. No con los bienes de este mundo, claro está, hermanos, sino con bienes espirituales, la vida eterna, el perdón de los pecados, un acceso para que nosotros podamos acercarnos al Padre. La misma gloria que Él ha recibido siendo exaltado, la promete a nosotros cuando seamos juntamente glorificados con el Señor. En unión con Cristo vamos a recibir beneficios que en este momento ni siquiera podríamos describir. Y siendo así, hermanos, ¿no debería movernos eso a la generosidad? ¿No debería movernos eso a pensar de una manera diferente en los bienes de este mundo? Pero además, la pobreza de Cristo resulta en nuestro enriquecimiento. Su humillación resulta en esas riquezas espirituales para nosotros. Y si ya tenemos esas riquezas de las que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si ya tenemos esas riquezas, si ya somos partícipes de esa herencia celestial, ¿por qué nos aferraríamos entonces a los bienes de este mundo? Como si no fuéramos ricos ya en el Señor. ¿Cómo podríamos mantener una actitud, egoísta y mezquina al ver semejante ejemplo de gracia, de generosidad? En conclusión aquí, hermanos, el Evangelio afecta profundamente la forma en la que debemos pensar en los recursos económicos, en nuestras ofrendas, en nuestra generosidad y en cuál es el motivo para hacerlo. Espero que en la tarde, al llegar al capítulo 9, podamos ver algunos principios quizá un poco más puntuales, quizá un poco menos abstractos de lo que hemos visto. Pero la clave en este pasaje entonces puede resumirse en la gracia de Dios. Y eso es lo que vemos en el Evangelio. Si nos quedáramos solamente con el versículo 9, pensáramos en las implicaciones de eso, lleváramos nuestro corazón delante del Señor y nuestras finanzas y dijéramos, Señor, ¿cómo quieres que yo responda? Entonces vamos a avanzar mucho. Hermanos, la primera pregunta no es ¿cuánto debemos de ofrendar? Si esa es la primera pregunta que tenemos en la mente, estamos empezando mal. Debemos empezar así: Señor, tú me has dado todas las cosas en Cristo. Soy heredero de este mundo por entero. Y has preparado cosas indescriptibles para mí. Señor, ¿cómo quieres que yo responda con los bienes que tú me has dado? Señor, ¿cómo deberían verse mis ofrendas con la gracia que he recibido? ¿Cómo debería responder? ¿Cuál debería ser una forma recíproca de demostrar el agradecimiento que hay en mi corazón cuando pienso en tu gracia? Esas son preguntas muy diferentes, hermanos, y esas son las preguntas correctas. El tercer punto que tenemos aquí, déjenme mencionar uno más en ese segundo punto de la aplicación del ejemplo para los corintios. Y ese se encuentra, hermanos, en el versículo 11 y versículo 12. Pablo dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pablo les está diciendo, ustedes ya lo habían deseado, ahora cumplan
con ese propósito que habían hecho en su corazón. ¿Cuál era el propósito? Hacer esa ofrenda para los santos que vivían en pobreza en Jerusalén. Pero el versículo 12 nos dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Perdón. Nos está diciendo que Dios ve el corazón, que Dios quiere una voluntad dispuesta. Hermano, si no tienes una voluntad dispuesta, y esto va a sonar fuerte, pero esta es la conclusión lógica de esta idea. Es mejor que no des tu ofrenda. Si en tu corazón lo vas a hacer a regañadientes, mejor no des tu ofrenda, porque Dios quiere una voluntad dispuesta. Dios no quiere unos pesos, Dios quiere el corazón. Y la forma en que se va a reflejar que entregas ese corazón va a tener que ver con cómo vas a ofrendar. Pero Dios quiere una voluntad dispuesta. Y esto es de consuelo, hermanos. Porque quizá haya personas que no tengan mucho de los bienes de este mundo y quizás se sientan mal en su corazón pensando, a mí me gustaría dar más. Pero deben de pensar, si estoy entregando mi corazón, el Señor me acepta según mi voluntad, según este deseo con el que yo quiero corresponder a la gracia de Cristo y no según lo que estoy dando. Otra vez, es algo del corazón. Dios ve el corazón y es agradable para Dios, hermanos, aun si sean muy poquitos pesos, cuando alguien de su corazón es llevado por esta gracia a decir, yo voy a dar esto, voy a ofrendar de esta manera, sea mucho o sea poco, Dios ve primero el corazón. Y ese principio aplica para muchas cosas. De hecho, solo por darles un ejemplo, no voy a entrar en ese tema aquí, pero ese principio de la voluntad dispuesta, imagínense un hermano, una hermana, ahorita me acuerdo de un hermano en Querétaro, el hermano Ernesto Vadillo, estuvimos orando por él, ustedes se acuerdan, lo recordarán, por su trasplante de hígado, gracias a Dios lo recibió, está recuperándose ahorita, y el hermano quiere estar en la reunión de la iglesia, pero no puede en este momento, por el mismo medicamento que recibe, tiene que esperar el tiempo correcto para que el nivel de sus defensas sea adecuado, que no sea ni muy bajo, ni que tampoco sea alto para que rechace el órgano. Pero lo que quiero decir con la voluntad dispuesta, hermanos, es que cuando nosotros no podemos asistir, por ejemplo, a la iglesia, pero nuestro corazón está en hacerlo, ese es nuestro deseo, Dios toma ese deseo como obediencia. Por eso digo que es algo del corazón. Y lo mismo pasa con las ofrendas. Tenemos que pensar antes de las cantidades, antes de que sea una respuesta, antes de que nuestras ofrendas sean reactivas o que empecemos a ver los números, primero pensar en nuestro corazón. Terminemos, hermanos, con el tercer punto aquí de la administración de la ofrenda. Solo voy a mencionar un principio y con esto acabamos el estudio. Dice en el versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. ¿Cuál es el principio aquí? ¿Por qué el apóstol Pablo se muestra tan cuidadoso en las personas a las que va a mandar para que administren el donativo? ¿Y por qué esto es importante? En primer lugar es importante porque es un servicio especial. Es administrar las ofrendas de los santos para la gloria del Señor.
Y eso es algo muy importante. Pero la razón, hermanos, por la que Pablo envía tantos hermanos y hermanos de tan buen testimonio es para hacer esto, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Cuál es el principio? Transparencia. Hay transparencia. Se puede confiar en estos hombres y van a llevar una gran cantidad de dinero hasta la iglesia en Jerusalén. ¿Qué nos enseña eso para el caso de las ofrendas? Bueno, algo que ya estamos practicando en esta iglesia y en las demás iglesias. Hay hermanos designados que son los que administran las ofrendas. ¿Puede ser uno solo? La respuesta es no, no es lo sabio. ¿Qué es lo sabio? Que sea más, o al menos dos personas, que sea más de una persona. Con esto terminamos entonces, hermanos. Para recapitular, hemos visto el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Recibió esa gracia de Dios, dice Pablo, y es por eso que quiso hacer una ofrenda, aunque estaba en tribulación y en profunda pobreza. Pablo aplica ese ejemplo, quiere estimular la obediencia de los corintios y les dice de dónde vino ese ejemplo. Ese ejemplo viene directamente desde el Evangelio de Cristo. Es el Señor, el ejemplo supremo que tenemos de cómo se ve la generosidad, cómo se ve el entregarse a uno mismo de manera alegre, voluntaria, libre, sin reservas. Y por último, el apóstol Pablo nos da algunas pistas de cómo debería verse la sabiduría aplicada en la administración de las ofrendas. Hermanos, con eso terminamos nuestro estudio. Nos quedan 10 minutos, así que no sé si hay alguna pregunta del pasaje que hemos visto. En la tarde vamos a ver el capítulo 9 para darle continuidad.